hoy estamos hablando acerca de disfrutar la verdadera libertad. ¿Cómo disfrutar la verdadera libertad? Una vida plena, una vida abundante, una vida con propósito. Así que vamos a orar. Toma la mano de alguien que está ahí a tu lado y vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia, gracias por todo, Señor, lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Señor, pedimos por nuestra nación, pedimos por nuestro país, que haya justicia, que haya equidad, que haya paz, que tú nos des hombres y mujeres que te amen, que te teman y que amen esta nación, que amen a nuestra gente. Ahora te pedimos que tú traigas revelación de tu palabra y nos enseñes, nos des luz, nos des claridad, nos des discernimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Disfrutando la verdadera libertad. Hace muchos años escuché a mi amado hermano Fonchi Locuar hablar sobre un personaje del cual les quiero hablar hoy. Es un personaje real, no ficticio. Un personaje que aparece en la Biblia, un hombre que vivía donde quería. No moraba en ninguna casa, estaba donde él quería. Dormía donde quería y se acostaba a la hora que él quería. Decía lo que quería, nadie podía ponerle ningún tipo de restricción o de impedimento a sus palabras. Hacía incluso con su cuerpo lo que quería. Como decimos hoy, hago con mi cuerpo lo que yo quiero, mi cuerpo es mío, sea que yo me quiera hacer tatuaje, que quiera hacer aborto, que quiera tener sexo, mi cuerpo es mío y hago lo que yo quiero. Este hombre también comía lo que quería, todo lo que él quería, lo comía. Vestía como quería, si quiero vestir con mucha ropa, lo hago, si quiero vestir con poca ropa o sin ninguna ropa, lo hago. Hacía lo que quería en el momento en que quería, de día y de noche. Y nadie podía dominarlo, nadie podía imponérsele, nadie podía controlarle. ¿Qué les parece? ¿Esta es la libertad que queremos? Qué bueno sería vivir así. Yo hago lo que quiera. Nadie se me impone. Hablo cuando quiera, callo cuando quiera, como cuando quiera, me duermo cuando quiera, me levanto cuando quiera, hago con mi cuerpo lo que yo quiero. ¿Es esto la verdadera libertad? Mi hermano Fonchi lo decía de esta manera: vivo donde me dé la gana, duermo donde me dé la gana, por ende me acuesto a la hora que me dé la gana, digo lo que me dé la gana, hago con mi cuerpo lo que me da la gana, como lo que me dé la gana, nadie se tiene que meter con mi vida, visto como me dé la gana, hago lo que me dé la gana, que nadie me controle. Quiero llevarlos a la historia de este hombre. Un hombre que vivía con este tipo de, entre comillas, obviamente, de libertad. Sin ningún tipo de control. Mucho de lo que nosotros anhelamos. Que a mí nadie me controle, que nadie me diga nada. A veces los jóvenes dentro del hogar, a veces los esposos, los adultos, los solteros. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. En Marcos capítulo 5 se habla de este hombre, un hombre real, no ficticio, en el Evangelio de Marcos. Dice en el versículo 2 que cuando Jesús salió de la barca, que venía con sus discípulos, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, es decir, con demonios, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras.
En el pasaje paralelo, en Lucas 8, a partir del versículo 27, dice: al llegar él, Jesús, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, era un hombre de la ciudad, endemoniado, poseído por demonios, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Dice el versículo 29 que Jesús mandaba a este espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. La libertad que este hombre tenía de hacer todo lo que quería, obviamente era una libertad falsa, porque este hombre era un esclavo de espíritus inmundos, esclavo de demonios. Estaba poseído. Él tenía una falsa libertad. Y vino a mi mente aquella vieja canción: que yo vivo a mi manera, hago lo que yo quiera, nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. En esta vida hay que luchar sin escuchar a los demás, hay que querer, también odiar y recordar, hay que olvidar. Yo así viví y siempre fui a mi manera, nadie se meta conmigo. Esa es la libertad que nosotros queremos, una libertad entre comillas. En realidad este hombre no era libre porque no disfrutaba de la vida. No disfrutaba de su familia, no disfrutaba de sus amigos, no disfrutaba de la sociedad. No estaba obviamente estudiando o trabajando o comprando o vendiendo, relacionándose con los demás. No se divertía, no paseaba, no acompañaba a otros en su dolor. No disfrutaba de la alegría de los demás. No celebraba el cumpleaños ni de sí mismo ni de los demás. No atravesaba por retos en la vida y en la familia. No disfrutaba de una buena salud, de higiene, o un dormir bien, o tener relaciones sanas, amistades significativas, o disfrutar de una buena conversación, de una buena película, leer un buen libro, tener un buen día de playa, un buen día de campo, reírse, gozar. Era una falsa libertad. Y así andan mucha gente hoy, haciendo lo que les venga en gana, pero atados del pecado, atados del diablo, atados del mundo. Este hombre obviamente no disfrutaba de una buena relación con Dios. Bueno, no tenía ni un ápice de relación con Dios. No disfrutaba la paz de Dios en su corazón. No disfrutaba paz entre él y sus semejantes. En fin, lo que es disfrutar la vida. Este hombre hacía lo que le venía en ganas, pero era un esclavo viviendo una vida miserable. Así hay personas hoy en día haciendo lo que le venga en gana, llevándose el mundo por delante, pero viviendo una vida miserable, aún con mucho dinero o con mucha fama o con mucho intelecto, con muchas maestrías y doctorados, pero viviendo vidas miserables, vidas vacías, con mucha inteligencia y con muchos conocimientos. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 10: el enemigo, el ladrón, no viene sino para matar, hurtar y destruir. Eso es lo que el diablo quiere. Por eso nos mete en esos caminos tramposos, engañosos, que terminan en muerte. Aunque uno piense que los caminos son buenos, terminan en muerte, en destrucción, en tristeza, en soledad. Por eso muchas personas, pobres y ricos, famosos y no, se suicidan. Porque llegan a un punto de saturación, a un punto donde no hay esperanza, no hay fe, no hay visión, y terminan con su vida. Jesús dijo: mas yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida plena, una vida completa, una vida de deleite, de disfrute y una vida con propósito. ¿Quiere esto decir que es una vida sin problemas? No, de ninguna manera.
Todo aquel que está disfrutando de esta plenitud de vida tiene altas y bajas, tiene desafíos, tiene problemas, tiene dificultades, pero la gran diferencia es que no estamos solos. Dios está con nosotros para ayudarnos en nuestras debilidades. Dios está con nosotros para fortalecernos. Dios está con nosotros para ayudarnos a hacer lo que Él le agrada y para disfrutar la vida a plenitud. Por eso, fuera de Jesucristo, y esto lo enfatizo, fuera de Jesucristo es imposible, no difícil, es imposible encontrar y disfrutar esta clase de vida. Es imposible. No se puede fuera de Jesucristo. No importa cuánto dinero, cuántos conocimientos, cuántas posiciones, cuántos viajes no importa. Fuera de Jesucristo no se puede disfrutar esta vida a plenitud. Y luego en el Evangelio de Juan, capítulo 8, Jesús dice algo extraordinario. Juan 8:30, hablando él estas cosas, Jesús, muchos creyeron en él. Hablando, creyeron. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que si el Hijo los liberta, ustedes serán verdaderamente libres. La vida plena, la vida abundante, la vida de deleite, de disfrute, la vida victoriosa se consigue solamente en Jesucristo, solamente en Jesucristo. Vivir con la plena libertad. Si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Vivir sin esos complejos, vivir sin esas ataduras, sin esos temores, sin esas ansiedades, con buenas relaciones, con paz para con uno mismo, paz para con Dios, paz para con los demás, con energía, con salud, con una buena relación matrimonial, familiar, laboral, disfrutando la vida, con los retos, con los desafíos. Como siempre digo, yo tengo más de 40 años de haber tenido un encuentro personal con Jesucristo y he atravesado por todo, por altas y bajas, pero Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios me ha sostenido, Dios me ha bendecido, Dios me ha provisto. He visto tantos y tantos milagros de parte de Dios, su mano obrando en mi vida y en mi familia. Jesús dice: si el Hijo les liberta, serán verdaderamente libres. Es decir, que hay una libertad que es falsa. Hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, con mi cuerpo, todo es una libertad falsa. Lo primero para todo esto es uno reconocer que tiene ataduras. Si uno quiere llegar a lo que es el final de una vida abundante, una vida plena, una vida de verdadera libertad, lo primero es uno reconocer: yo necesito a Dios, yo estoy mal delante de Dios, yo soy pecador, no tengo la fe suficiente. Uno tiene que llegar a un punto de convencimiento. Dice Jesús: el que es pobre en espíritu, el que reconoce su necesidad espiritual, esos son los que van a ser llamados hijos de Dios, los que van a alcanzar el reino de los cielos, los que van a estar en paz con Dios. Cuando uno reconoce. Ahora, mientras uno está diciendo: no, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, Dios sabrá, mis obras buenas pesan más que las obras malas, estamos perdidos. Lo primero, para tú ir a un lugar de sanidad, a un médico, a donde fuera, lo primero es entender que tú necesitas. Lo primero es entender que tienes ataduras, que tienes pecados, que tienes limitaciones. Entonces Jesús dijo: les habló a aquellos que habían creído en él. Cuando él habló, muchos creyeron. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe surge cuando escuchamos. Si uno no está expuesto a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, si uno no está expuesto a la Biblia,
es muy difícil que la fe venga. Si tú sigues oyendo las mismas cosas, las cosas del mundo, y sigues viendo las mismas cosas, es muy difícil que la fe entre a tu vida. Si tú dices, es que yo no tengo fe, una forma de conseguir fe es leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Cuando escuchamos, entonces la fe se enciende. Por eso es tan importante que los cristianos hablemos a aquellos que no conocen a Dios. Hablemos la palabra de Dios, porque uno no sabe en qué momento Dios va a despertar sus espíritus y va a venir la revelación y van a tener la fe para creer. Dice Juan capítulo 5, 24, Jesús hablando, ciertamente les aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, oye, cree, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Todo inicia con el escuchar. Cuando hay una persona que no quiere oír, esa persona no va a crecer, porque se lo sabe todo, es sabio en su propia opinión. Cuando una persona se abre para escuchar, comienza el primer nivel de la sabiduría. El sabio escucha. Y Jesús dice que el que escucha su voz, el que escucha su palabra y la cree, tiene vida eterna. Es decir, cuando vienen esta combinación de oír y creer, la vida eterna, la salvación, la relación con Dios, el perdón de pecados, se da automáticamente. Dios lo opera. Por eso hay un trabajo tan fuerte del enemigo para que no escuchemos. Hay un trabajo tan fuerte del enemigo para que no creamos, para que las personas no se salven. En la parábola del sembrador, Lucas 8:12, dice: los que están junto al camino son los que oyen, pero viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. De modo que el enemigo está trabajando. Ahora mismo yo estoy predicando esta palabra del Señor y el enemigo está operando también en las mentes de muchos para que no reciban esta palabra, trayendo distracciones, trayendo otros pensamientos para que no te concentres en esta palabra. Es más, hay personas que pueden estar con toda la energía del mundo y están bien. Vienen a un culto, todo está bien, maravilloso. Los cánticos, todo maravilloso. El momento de la palabra, pum, gotean y se duermen. ¿Ustedes se creen que eso es mera coincidencia? Que en el momento en que tú estás leyendo la Biblia, que alguien te está predicando el evangelio, te viene como una zozobra, como una cosa, una ansiedad. No, espérate. Y te acuerdas que tienes que hacer muchísimas cosas que un minuto antes no te acordabas de eso. Porque el enemigo está en contra de que tú escuches la palabra de Dios, porque él sabe que cuando escuchas se puede dar el milagro de la fe, de creer, y vas a ser salvo. Por eso el enemigo trata de que tú no escuches la palabra de Dios. Por eso en muchas naciones, en muchos países, se trata de pisar, de obstaculizar, de silenciar la palabra de Dios. Y a través de los años se han quemado Biblias por miles, por montones, con tal de que la gente no escuche, no lea la palabra de Dios. Una obra diabólica. Porque el enemigo sabe que cuando se escucha, hay la posibilidad de que la gente crea. Ahora Jesús habló a aquellos que habían creído en él y les dijo: si ustedes, habiendo ya escuchado, creen en mí, si ustedes permanecen en mi palabra, es decir que hay otro paso. El creer es un paso inicial, básico. El escuchar es un paso inicial, básico. Es una especie de aceptación, estar de acuerdo, confiar. Pero hay más, la cosa no se queda ahí. Lo grande es que muchos se quedan solamente en oír la palabra de Dios, se gozan. Ay, qué lindo eso, mira, me gusta eso. Y algunos hasta dicen: mira, yo voy a buscar una iglesia evangélica por ahí para conseguirme una buena muchacha. O voy a ir a la iglesia evangélica para conseguirme un buen muchacho.
Si en una iglesia evangélica te conseguiste una buena muchacha o un buen muchacho, ese muchacho o esa buena muchacha no es un buen o una buena cristiana. No lo es. Si te lo conseguiste así, no lo es. El primer paso es oír. El segundo paso es creer. Pero el asunto no se queda ahí. Hay mucha gente que se quieren quedar ahí, en el oír y en el creer. Oír y creer, ay, qué chévere es esto, qué chévere es esto. Pero no profundizan, no llegan hasta ser verdaderamente libres. No llegan hasta disfrutar la vida a plenitud. No llegan hasta disfrutar la vida plena, abundante que Jesús tiene para nosotros. Estos judíos habían oído y habían creído. Ahora Jesús los llamaba a permanecer en su palabra. ¿Qué quiere decir permanecer en su palabra? Quiere decir quedarse, vivir, estacionarse ahí, habitar, aguardar. Es como cuando uno le dice a alguien, mira, quédate ahí en esa ciudad, permanece ahí hasta que yo venga, quédate ahí, no te muevas de ahí. Es continuar en un estado, es mantenerse en el lugar o en la posición. De modo que permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra es quedarse en ella, no salirse de ella. Es perseverar en ella, es conocer la palabra. Lo que Dios dice, lo que Jesús dice, que representa nuestra autoridad, nuestra guía, nuestro manual. A conocerla, a recibir revelación, a obedecerla, a caminar por lo que la palabra me dice, no por lo que a mí me conviene, no por mis ideas, mis paradigmas, mis filosofías, sino qué es lo que Dios está diciendo en su palabra. De modo que los que oyen a Jesús, los que oyen la palabra de Jesús, creen a Jesús, tienen también el llamado a permanecer en la palabra de Jesús. Hoy en día hay muchos cristianos de agua dulce, hay muchos cristianos light, muchos cristianos ligeritos, que no tienen compromiso, que no tienen raíces, solamente les gustan los beneficios del evangelio, las bendiciones del evangelio, pero no se quieren comprometer con Jesús. Es como si Jesús solamente fuera su salvador, me salvó, perdonó mis pecados, pero no quieren que Jesús sea su Señor. Estar bajo la autoridad de Jesús, bajo la obediencia de Jesús, no permaneciendo en su palabra. Jesús llamó a estas personas que habían oído y que habían creído a que permanezcan en su palabra. Y dice que cuando permanezcan en sus palabras, serán verdaderamente sus discípulos. Nos vamos a convertir en sus discípulos. Es interesante esto porque hoy en día la gente quiere ser solamente un creyente de Jesús. Sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Jesús. Sí, yo creo en la Biblia. Y eso está maravilloso. Claro que sí. Este es el primer paso. Hay que creer en Dios, creer en Jesús, creer en la Biblia. Pero no solamente eso. Cuando tú permaneces en su palabra, entonces te conviertes en un discípulo. Discipulado implica compromiso, implica sujeción, implica obediencia a Dios. Implica compromiso y sujeción a su palabra. Obediencia a lo que Jesús dice. ¿Eres tú un discípulo de Jesús o eres un creyente de Jesús? Y está bien, hay un espacio para ser solamente creyente. Es como los niños en el hogar. Los niños en el hogar nacen, tienen meses, algunos añitos y tienen básicamente nada de compromiso. En la medida que van creciendo, van adquiriendo compromisos que los padres tienen que estar encargados de enseñarles. Entonces hay personas que quieren permanecer en la vida cristiana o en las iglesias solamente como niños, recibiendo todos los beneficios que le den la leche, le den la papilla, le den el mangú, le den los huevos, le den todas las cosas buenas y ya, pero no asumir ningún compromiso. O queremos nosotros ir a aguas más profundas y no solamente ser creyentes en Jesús, sino ser discípulos de Jesús. Tener a Jesús no solamente como el Salvador,
el que me perdonó mis pecados, sino tenerlo como mi Señor, mi líder, mi guía, obedeciendo lo que Él me está diciendo. Y esto no lo hacemos en nuestra carne, en nuestra fuerza. Esto lo hacemos con el poder de Dios. Estamos hablando hoy sobre disfrutar de la verdadera libertad. Y mientras vamos atravesando por este proceso, escuchar, creer, permanecer en su palabra, ser sus discípulos, nos vamos acercando a la verdadera libertad y a la vida plena, la vida abundante. Serán verdaderamente mis discípulos, es decir, con seguridad, con certeza, de manera genuina. No una imitación de discípulo de Jesús. No discípulo de Jesús de caricatura. No discípulo de Jesús aquí en la iglesia, donde todos nos ponemos la aureola de santidad, el vestido de santidad, y cuando salimos ahí a la calle o en nuestra familia, en nuestro centro de estudio, de trabajo, somos otra cosa. Los discípulos de Jesús le obedecen, le siguen, le agradan, permanecen en su palabra. Y como resultado, oír, fe, permanecer en su palabra, ser discípulo de Jesús, como resultado, y conoceréis la verdad. Que es el texto de Juan 8:32 que está en nuestro escudo, en nuestra bandera. Y conoceréis la verdad. Por eso, cuando nosotros atravesamos por este proceso, lo primero que vamos a tener es revelación, conocimiento, entendimiento. El que no pasa por este proceso no sabe lo que no sabe. Ignora sus carencias. No sabe de lo que adolece, no sabe nada de los planes de Dios, no sabe nada de la Biblia, no sabe nada de los planes de Dios con su vida, no sabe nada de cómo agradar a Dios, no entiende nada, está en oscuridad, está en tinieblas. Oír, creer, permanecer en su palabra, ser verdaderamente sus discípulos, y conoceremos la verdad. Qué bueno es conocer la verdad. Ahora mismo nosotros no sabemos, con lo que pasó en las elecciones ahora pasadas, del domingo pasado, no sabemos cuál es la verdad. No sabemos si fue un fallo técnico, no sabemos si fue un partido, si fue el otro, si fue el gobierno, no sabemos. Hasta ahora no sabemos. Esperamos que se esclarezca, pero hasta ahora no sabemos. Qué bueno es conocer la verdad. Qué bueno es saber por dónde he de conducirme. Qué bueno es saber cuál es el camino correcto. Qué bueno es saber la verdad en mis estudios, saber la verdad en mi trabajo, en mi relación con mis amigos, relación en mi pareja, en la familia, con mi matrimonio. Saber la verdad. Si yo sé la verdad, pero claro, me voy a conducir siempre correctamente, con sabiduría, y siempre lo voy a acertar. Porque tengo revelación, tengo entendimiento, tengo conocimiento. Dice la Biblia que los hijos de Dios no andamos en tinieblas, nosotros andamos en luz. Nosotros vemos lo que está aconteciendo en el mundo y somos como los hijos de Isaacar, que dice el Antiguo Testamento, que eran entendidos en los tiempos. Nosotros entendemos, tenemos un nivel de revelación mayor. No porque somos más inteligentes, más sabios, sino porque hemos atravesado por el proceso y Dios nos guía, Dios nos dirige, Dios nos revela la verdad. Obviamente, mientras menos conocimiento tengamos, mientras más oscuridad tengamos, más fácil es que nos engañen y nos subyuguen, que es lo que ocurre con los regímenes de fuerza, con las tiranías. Se centraliza la información. Se le pone un cortapisa a la información, a la prensa, porque no se quiere información. Por eso, mientras más en ignorancia nos mantienen los gobiernos, más cosas a su antojo hacen ellos.
Por eso antes, algunos de ustedes ni estaban nacidos, antes se hablaba y se popularizó el elemento de que el que lee la Biblia se pone loco, que no se puede leer la Biblia, y se quemaban Biblias para que permanezcamos en un oscurantismo, en tinieblas. Al contrario, el que lee la Biblia adquiere fe, el que lee la Biblia adquiere revelación de Dios, entendimiento, sabiduría. El discípulo entra en un proceso entonces de crecimiento, de desarrollo, de avance. En ese proceso Dios se le va revelando, se le va mostrando su voluntad, su palabra, la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. Miren, es tan así. Tiempo atrás yo tuve una conversación con unos hermanos sobre algo que había pasado entre nosotros, donde yo había fallado. Y en la conversación, qué bendición fue para mí decirle: mira, esto fue lo que pasó. Sí, yo fallé aquí, y esto, lo otro. Sí, yo fallé. Y dije: wow, pero qué libertad. Ya se acabó la discusión. Porque eso se hubiera extendido, quién sabe a cuánto tiempo, yo justificándome, y no, y tú sabes, y culpando al otro, no, que tú sabes que lo que tú dijiste, que yo entonces, no, sí, es verdad, yo fallé, es verdad, sí, lo hice mal, perdóname, y me arrepentí, le dije: sí, mira, excúsame, yo este procedimiento, sí, es verdad, ya. La verdad me hizo libre. Comunicar la verdad me dio una libertad y una vida. Cuánta paz yo sentí. Pero si me justifico, si me excuso, las otras personas se van a dar cuenta que me estoy excusando. Por eso yo digo, qué lindo hubiera sido que el pleno de la Junta, frente al público, diga: sí, nosotros fallamos y pedimos perdón por nuestro fallo. Aunque no hayan sido ellos directamente o no, como fuera, si nosotros fallamos, ya no hay que darle tanta vuelta. Nosotros fallamos, lo sentimos, pero nos vamos a comprometer para esto y esto, y vamos a darle seguimiento para buscar las razones más profundas y darle seguimiento a este caso, y nos comprometemos para tener unas elecciones en marzo y en mayo limpias, transparentes, justas. Qué bueno es eso cuando un líder o cualquier persona reconoce, un presidente de una nación, un presidente de una institución, un pastor, quien fuera. Qué lindo eso. Qué humilde. La verdad nos liberta. Ya no tenemos que estar dando tantas vueltas en la relación de amigos, la relación de parejas, padre e hijo. Cuando la verdad sale a la luz y tú con humildad la expones: sí, esto fue lo que pasó, ya no hay más vuelta que dar, ya. Nunca se me olvida, hace muchos años, un hermano que había hecho algo indebido, no pecado ni nada de eso, algo indebido. Y yo le llamé: mira, ven, vamos a juntarnos. Y cuando nos juntamos, me mató el gallo en la funda. Me dijo: pastor, mire, yo sé que usted se está reuniendo conmigo por esto y por esto, pero yo fallé, metí las 4. Ya. Hoy, ¿qué yo voy a hacer? Ya. Ahí se acabó toda discusión. Ahora, imagínense yo tratando de convencerle: no, que lo que pasó y tú, y él: no, que si yo cuánto, y dando excusa. Pero ya la verdad nos liberta y restaura la relación. Entonces nosotros podemos vivir ese nivel de vida de libertad. Libertad para con Dios, libertad para con uno mismo sin engañarse a uno mismo, libertad en el trabajo, libertad en el matrimonio, en la familia, en mis amigos, en mi noviazgo, en todo, una libertad. Y uno puede respirar paz. Uno puede respirar paz. Y uno va a vivir una vida bendecida, una vida prosperada. Disfrutamos la vida plena.
vivimos sin peso, vivimos sin ataduras. Si yo ofendí a alguien, voy y le pido perdón. Si la persona me ofendió, voy y hablo con esa persona para restaurar la relación. Y mantengo todas mis relaciones con Dios, conmigo y con los demás, las mantengo en paz. Ahora fíjense que en Juan 8:33 le dicen los judíos muy torpemente: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Señores, si ya la palabra de Dios te confronta, no comiences a justificarte. Estas personas eran esclavos y ni siquiera lo sabían, no se habían dado por enterado. El endemoniado gadareno pensaba quizás que tenía toda la libertad del mundo y ni se estaba dando cuenta que estaba siendo poseído, controlado por demonios. ¿Quién sabe si tú eres esclavo de enojos, esclavo de ataduras, esclavo de pecados, de falta de perdón, de ira, de temor, de enfermedades, de situaciones familiares y estás siendo esclavizado? Cristo quiere hoy libertarte. Cristo quiere hoy romper las ataduras, romper las cadenas. Que tú vengas al estado de libertad, de bendición. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Quieres tú ser verdaderamente libre? ¿Quieres tú tener esa relación personal con Dios? ¿Quieres experimentar la vida plena? ¿Quieres pasar de ser un oidor, un creyente, a ser un discípulo de Jesucristo? Tú puedes hacerlo. Lo primero es reconociendo tu necesidad de Dios. Diciendo: yo necesito a Dios, yo he fallado, yo he pecado. Señor, ven a mi corazón. Esto no es un asunto de una iglesia, de una religión, de una denominación. Es un asunto de una relación con Dios. Disfrutando la vida de abundancia, disfrutando la verdadera libertad. Tú puedes disfrutar. Tú no tienes por qué ser esclavo del pecado, de la amargura, del dolor, de la tristeza, de la depresión. No tienes por qué ser esclavo. Si el Hijo, si Cristo te liberta, serás verdaderamente libre. Verdaderamente libres. Esto no es un asunto de una iglesia, no es un asunto de un lavado cerebral. No, es un asunto de una verdadera relación con Dios. Si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre.